Si tienes una conversación con tus abuelos sobre el precio de cualquier cosa, lo más probable es que te digan algo como: cuando tenía tu edad, compraba una botella de gaseosa por 6 centavos. O tal vez: compré una casa solo con un trabajo promedio. Y ese parece ser el recuerdo de mucha gente mayor al recordar su juventud. No es un secreto que lo que $1 puede comprar ha cambiado significativamente con el tiempo. Y estos cambios de precio no son exclusivos de hace décadas. En enero de 2017, un pollo entero costaba un promedio de $1.42 la libra, según cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En enero de 2018, el precio de ese mismo pollo subió 9 centavos, o 6,3%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la misma cosa exacta costaría más en un momento posterior? La inflación es la tasa de aumento de los precios de los bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo determinado. Cuando los precios de los bienes aumentan, cada unidad monetaria tiene menos poder adquisitivo que antes, por lo que, naturalmente, se pueden obtener menos bienes. La inflación en los Estados Unidos se rastrea principalmente usando el Índice de Precios al Consumidor, o IPC, una herramienta desarrollada por la Oficina de Estadísticas Laborales, que toma en cuenta los datos de precio de miles de bienes en todo el país. La BBC explicó cómo el IPC nos ayuda a entender la inflación y el cambio de precios de esta manera. Si el IPC es del 3%, esto significa que, en promedio, el precio de los productos y servicios que compramos es un 3% más alto que el año anterior. O, en otras palabras, necesitaríamos gastar un 3% más para comprar las mismas cosas que compramos hace 12 meses. A la inversa está lo que se llama deflación, que, como has adivinado, es cuando los precios disminuyen porque hay más bienes disponibles que la cantidad de dinero que circula para comprarlos. Pero no tan rápido. Mientras que la caída de los precios suena como un sueño en la tierra del presupuesto, se sabe que la deflación aumenta la probabilidad de una depresión o una recesión, por lo que también se vigila de cerca y se detiene en su camino. El porqué detrás de la inflación se puede desglosar en 3 razones, cada una de las cuales arrojará luz sobre tipos específicos. La primera es cuando los gobiernos imprimen más dinero. Los gobiernos a menudo lo hacen para estimular la economía y crear más empleos. Se puede poner en circulación más dinero imprimiendo literalmente más dinero físico o aumentando la deuda del gobierno. Un ejemplo real de la inflación causada por la impresión de más dinero ocurrió durante la Guerra Civil, cuando la Confederación imprimió $20 millones en billetes del Tesoro. Para retroceder un poco, cuando la guerra comenzó en 1861, $1 de oro costaba $1 confederado. En solo 4 meses, la tasa de inflación subió al 5%, y ese número se convirtió en un enorme 140% en 1863. Para tener una mejor idea de lo alto que fue, las tasas de inflación son típicamente del 2 al 3% cada año en los tiempos contemporáneos. Sin embargo, lo que ocurrió durante esta época es un ejemplo de hiperinflación, o inflación que está aumentando a un ritmo extremadamente alto, aunque este ejemplo no se acerca a lo que describiremos más adelante. Agárrese fuerte. Otro tipo de inflación es la llamada inflación de empuje de costos. Esto es, cuando el costo de mantener un negocio aumenta y entonces los clientes tienen que pagar más para ayudar al negocio a sostenerse. Las razones que explican el aumento de los costos de mantenimiento de una empresa varían, pero son numerosas. A veces, el costo de los materiales que necesita una empresa puede aumentar. Los empleados pueden pedir salarios más altos o las rentas de la tierra son cada vez más altas. La última causa de inflación que mencionaremos es la inflación por demanda, o cuando el número de personas que quieren un bien o servicio aumenta y la oferta no aumenta al mismo ritmo. Esto ocurre a veces cuando las personas se están enriqueciendo y por lo tanto tienen más ingresos disponibles. Los consumidores también podrían encontrarse con más para gastar en bienes y servicios cuando el gobierno reduce los impuestos, lo que podría causar este tipo de inflación. Entonces, ¿quiénes son los actores clave detrás de asegurarse de que la inflación no se infle demasiado? Estas confiables mentes maestras se pueden encontrar en la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, cuyo principal propósito es controlar la inflación y prevenir una recesión. Y la Reserva tiene una gran influencia en el estado de los bancos más pequeños de la nación. El 80% de los 6.000 bancos de todo el país son parte de una sociedad de cartera, y esto le da a la Reserva un vistazo a la situación financiera del país en su conjunto, de acuerdo con el sitio web del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Varios otros bancos tienen también un banco central, como el Banco de la Reserva de la India, el Banco de Inglaterra o el Banco Nacional Suizo, por nombrar algunos. Un artículo de junio de 2019 de TheBalance.com expuso las diversas formas en que la Reserva Federal de los Estados Unidos ayuda a controlar la inflación. Una de ellas es el uso de una política monetaria contractiva, que impone una reducción del gasto público, específicamente el gasto deficitario. Los gobiernos promulgan el gasto deficitario con la esperanza de fomentar el crecimiento económico. Este gasto se destinaría a suministros médicos y edificios, por ejemplo, que luego albergarían empresas que contratarían personal.
La política monetaria contractiva también puede aplicarse mediante lo que se denomina operaciones de mercado abierto, o cuando la Reserva vende valores en forma de notas del Tesoro de los bancos miembros. Cuando la Reserva vende estos valores, los bancos se ven obligados a comprarlos, reduciendo su capital, y esto da a los bancos menos para prestar a la gente. El resultado final de esto es un aumento de los tipos de interés de los préstamos. La cadena de acontecimientos que conforman las operaciones de mercado abierto ayudan a frenar el crecimiento económico y a mantener la inflación con una correa ajustada. A continuación, la Reserva también puede aumentar el requisito de reserva o la cantidad de efectivo que los bancos deben tener en su poder al final de cada día, lo que mantiene el dinero más lejos de la circulación. La Reserva también puede aumentar su tasa de descuento o la cantidad que cobra a los bancos por pedir dinero prestado para cumplir con los requisitos de reserva antes de cerrar cada noche. Además de la política monetaria contractiva, la Reserva también gestiona la inflación limitando la cantidad de dinero permitido en el mercado, mediante el uso de la liquidez o el grado en que el dinero está disponible para la inversión o el gasto. Esto haría que fuera más costoso para la gente pedir un préstamo. Uf, te dan una gran palmadita en la espalda por concentrarte en esta lección de economía llena de jerga. Irónicamente, la herramienta más importante para controlar la inflación, según Ben Bernanke, expresidente de la Reserva, no tiene nada que ver con esta política. Argumentó que es realmente más importante asegurarse de que la gente no anticipe la inflación y luego compre más de cualquier cosa a un precio más bajo, porque eso en sí mismo puede estimular la inflación. Argumentó que se convierte en una profecía autocumplida de esta manera. Una teoría cósmica cuando se habla de algo tan concreto como el dinero, ¿eh? Hasta ahora hemos pintado un cuadro claro de cómo funciona la inflación en los Estados Unidos. Pero la hiperinflación, cuando la inflación aumenta en un 50% o más por mes, históricamente se ha desarrollado a menudo de manera catastrófica en todo el mundo. Venezuela y su gigantesca crisis económica será nuestro ejemplo más reciente de esto. Hasta ahora, la mayor cantidad de inflación que hemos mencionado ocurrió durante la Guerra Civil. Eso palidece en comparación con la situación de Venezuela. La tasa de inflación aumentó en 53.798.500% entre abril de 2016 y 2019, según el Banco Central de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional proyectó que aumentaría en 10 millones% para finales de 2019. Podemos usar el café para explicar mejor cómo ha sido para los venezolanos en medio de este problema. En el momento de un artículo de Forbes de agosto de 2018 sobre la hiperinflación de Venezuela, el precio promedio de una taza de café había subido a más de 2 millones de bolívares. Eso serían más de $10 americanos por una sola taza de café. Probablemente te puedes relacionar con la sensación de gastar demasiado en café una mañana, pero esta es la norma para los venezolanos, no algo atípico. Sin mencionar que el café costaba 1.400.000 bolívares una semana antes del artículo y 190.000 ese abril. La hiperinflación de Venezuela es un síntoma de un problema económico mucho más grande y aparentemente incontrolable, pero no siempre fue así. En una época, Venezuela, que era conocida por sus fructíferas reservas de petróleo, se enorgullecía de su riqueza y estabilidad. Cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente en 1999, los precios del petróleo subieron y el gobierno de repente tenía más dinero para gastar. Luego, la huelga laboral de la petrolera Petróleos de Venezuela, que duró de diciembre de 2002 a febrero de 2003, tuvo serias repercusiones económicas. El Producto Interno Bruto, o el valor monetario de lo que produce un país, cayeron 27% durante los primeros 2 meses de 2003. Chávez intentó detener la disminución del valor del bolívar, pero eso solo condujo a más problemas. Una paridad de la moneda, controles de importación, subsidios para alimentos y bienes de consumo. Todo esto sucediendo después de la huelga estableció un escenario para la inevitable inflación futura, según Forbes. Hasta hoy, los venezolanos siguen dependiendo en gran medida del gobierno para los bienes y servicios. Las tiendas no tienen lo que la gente necesita y los precios del mercado negro para estos artículos han aumentado. Y la situación sigue siendo sombría. Según el sitio web oficial del Fondo Monetario Internacional, la tasa de inflación es actualmente de 500.000 a principios de 2020 y la escritura de este guión. A casi 7.000 millas de distancia, Zimbabue presenta otro ejemplo de lo absurdo e incontrolable que ha sido históricamente la inflación. Los disturbios de Zimbabue se remontan a finales del decenio de 1990, cuando se introdujeron reformas agrarias, algunas de las cuales supusieron la redistribución de la tierra y pasaron de los agricultores blancos a los negros. No tenían la suficiente experiencia para manejar estas nuevas granjas y por lo tanto no podían producir la cantidad de alimentos necesarios. En el año 2000, Robert Mugabe, su presidente en ese momento, vio que su país estaba en una crisis económica y que la gente se moría de hambre en las calles. El gobierno se sintió obligado a imprimir más dinero debido a la guerra con el Congo que estaba teniendo lugar en ese momento, y necesitaban más para pagar a los soldados. Pero otros factores contribuyentes incluían una deuda nacional excesiva y una producción insuficiente, así como una falta general de fe en el gobierno de Zimbabue. De vuelta a Mugabe, las obscenas cantidades de dinero no se invertían adecuadamente, por lo que no había suficiente producción de nuevos bienes y el poder adquisitivo de ese dinero disminuyó.
Los siguientes 8 años fueron golpeados por la inflación en un grado astronómico, con resultados que hacen difícil de creer que esto sucediera en la vida real. En 2001 se produjo un aumento del 112% en los precios por año. Para 2006 se había disparado al 1218% por año. Para dar más cifras que expliquen esto, la inflación subió cada día alrededor del 98%, así que el precio de cualquier cosa se duplicaría en cuestión de 24 horas. Todo esto llegó a su fin, afortunadamente, cuando Mugabe legalizó oficialmente las transacciones en moneda extranjera y la moneda de Zimbabue se hizo inexistente en 2008. ¿Quieres saber cuáles son los trabajos más peligrosos que puedes encontrar? Mira este video de los trabajos militares y del ejército más peligrosos. Y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.